Romanos capítulo 11, esta es la segunda parte de este estudio que vamos a analizar. Y bueno, ustedes recordarán que desde el capítulo anterior, a partir del versículo 11 de este capítulo 11 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo comenzó a hablar acerca de Israel que tropezó y que de alguna manera él está advirtiendo que no por este hecho ellos en un momento dado van a permanecer caídos, de ninguna manera, dice Pablo, porque si la transgresión que ellos en un momento dado tuvieron fue para salvación de los gentiles, en un momento dado, esto tuvo un propósito divino, por supuesto. Y, el estudio anterior, nosotros concluimos en el versículo 14 precisamente, en donde el apóstol Pablo habla acerca de esta intención de él al hablarle a los gentiles, por si de alguna manera pudiera provocar a celos a los de su sangre, y habla del linaje. Aquí en este caso específico, Pablo está hablando del pueblo judío, de sus hermanos, para ver si acaso alguno de ellos son salvos. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo continúa en el versículo 15 hablando de una exclusión, pero que una exclusión que tuvo un propósito en beneficio de todos los gentiles, todos aquellos extranjeros que estaban viniendo a la fe del Mesías Yeshua. Dice el verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. El apóstol Pablo habla de exclusión en referencia a la profecía de Osías, que ya había referido con anterioridad en el capítulo 9 de esta carta, y hablando de la esperanza de restauración de Israel, después de haber sido disciplinado por parte del Eterno. Una vez más, vamos a recordar estos pasajes de la profecía de Oseas en el capítulo 2, verso 23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhamá, la no compadecida. Y diré a Lo Ami, no pueblo, el que no era pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Oseas 1, verso 10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Dios en un momento excluyó al pueblo, eso efectivamente, que en todo tiempo, y esa fue la razón, porque en todo tiempo se había comportado como un pueblo rebelde y contradictor. Pero en el mismo juicio que Dios emitió para Israel, en ese mismo juicio está expresada la restauración, por cuanto que este juicio no duraría para siempre. Un día Israel sería restaurado y nuevamente serán llamados los hijos del Dios viviente. Y es en ese contexto en el que en este capítulo, Pablo, el apóstol Pablo, cita otra profecía con referencia a Israel, que está siendo restaurado al decir que su admisión sería como vida entre los muertos. Una clara referencia a la profecía de Ezequiel en la visión del Valle de los Huesos Secos. Acompáñenme sus Biblias, por favor, ahí en Ezequiel capítulo 37, a partir del verso 1. Dice, y la mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza, es decir, habla mi palabra sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne
y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, tal cual como se escuchó en Pentecostés allá en Jerusalén con los apóstoles de Yeshua. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Tenían vida, pero no tenían espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Es como una referencia a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo habló de vida entre los muertos, porque se refirió a una muerte espiritual, que es la que tiene una persona que ha sido rechazada por el Señor, como lo fue en su momento Israel por causa de su desobediencia. Lo que en el caso de Israel no significa que el juicio haya sido definitivo, sino que su restauración sería cumplida como resucitar en el Mesías. Dice el verso 16 de Romanos 11, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, Pablo va a comenzar a hablar de una analogía impresionante, maravillosa, relacionada con la raíz y las ramas. Y para ello, él expone la santidad de las primicias como una referencia a Yeshua, el Mesías, el primogénito Hijo de Dios, que es santo, y en consecuencia todo aquel que compone la masa restante, el pueblo de Israel. Así es que, bajo este contexto de una santidad derivada, si Yeshua es la raíz y Él es santo, significa que las ramas que derivan de esa raíz también son santas. Por eso, a continuación, Pablo va a hablar de algunas hojas que han sido desgajadas y del poder de Dios para volverlas a injertar, y aún más para injertar a hojas que no son del olivo natural, sino de uno silvestre, algo sobrenatural y contra naturaleza. Por supuesto, dice verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, hablando de los gentiles, le está hablando al gentil, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. En esta analogía que está presentando el apóstol Pablo, las ramas que fueron desgajadas son los israelitas naturales, que fueron rebeldes en su tiempo y que por ello fueron desgajados del olivo santo. Mientras que el olivo silvestre son los gentiles que están viniendo a la fe del Mesías Yeshua y que por esa causa están siendo injertados en lugar de aquellas ramas a fin de ser partícipes de la raíz que es Yeshua. Esto es, a fin de que seamos partícipes de la fe y en consecuencia de la salvación que provee la raíz, es decir, Yeshua.
Así es de que actualmente el olivo más conocido en el llamado, en el olivo europeo del que están hechas estas variedades, porque hay varios tipos de olivo. En España, por ejemplo, son muy conocidas el olivo arlequín se llama, el olivo gordal sevillano, el olivo manzanilla, el olivo verdal, etcétera. Hay varios tipos de olivos. Pero curiosamente, en España crece de manera espontánea en los campos un olivo silvestre, que también es llamado acebuche. Quizás algunos de ustedes lo conozcan. No es un árbol, es un arbusto, pero es un arbusto espinoso. Vamos tomando nota primero. Estamos hablando de un olivo silvestre, ¿sí? Y es espinoso, de una hoja pequeña que abunda en lugares secos y el fruto, que es la acebuchina, ¿qué crees? No es comestible. Es decir, el fruto de este olivo silvestre no es apto para comer. Esta característica del olivo silvestre aplicada a esta analogía del apóstol Pablo significa que el fruto que como el olivo silvestre pudimos nosotros haber dado, ¿sí? Por la calidad de ser silvestres que teníamos, aún no era apto delante del Señor. Por lo que el Señor tuvo que hacer un injerto a un olivar santo. Y ese olivar, al provenir de la raíz santa, es la razón por la que entonces pudimos ser purificados y en consecuencia comenzar a dar frutos aceptos delante del Señor. En el contexto de esta analogía, el olivo, ¿qué es lo que hace? El olivo capta por medio de la raíz el agua y las sales minerales disueltas en ella. Y la savia sube por los vasos leñosos hasta las hojas. En esta analogía, simbólicamente las hojas, las ramas, son los creyentes. Y en las hojas se da un fenómeno llamado fotosíntesis. Bueno, por si fuera poco, esta analogía utilizada por Pablo implica un proceso de la fotosíntesis en el olivar, el cual es un proceso metabólico por el que las plantas verdes convierten sustancias inorgánicas. Vamos a poner atención, fíjense lo que sucede en esa analogía que utilizó Pablo. Sí. En este proceso, las plantas verdes cambian sustancias que son inorgánicas, como el dióxido de carbono y agua, en sustancias orgánicas, hidratos de carbono, y desprenden, ¿qué crees? Oxígeno, y lo hacen utilizando un elemento indispensable, la luz, que en este caso pues es la luz del sol. Es decir, hablando en el mismo contexto simbólico de la analogía que utilizó Pablo, este proceso de fotosíntesis está haciendo que todos aquellos que éramos olivos silvestres, al haber sido injertados en la nación del pacto, es decir, al Israel de Dios, en donde la raíz es Jesucristo, al ser una raíz santa Él, la savia que recibimos de Él, entiéndase su doctrina, su enseñanza, nos transforma lo que era inorgánico, algo no apto, en orgánico, un fruto apto, generando oxígeno, vida. Y esto solo por medio de la luz, que es la revelación del Hijo de Dios. Por ello somos partícipes de esta rica savia de ese olivo, el olivo que representa a Yeshua. Y en ese sentido es que Pablo comienza a hacer una advertencia para que unas ramas no se jacten de otras, pues unas ramas no sustentan a otras, sino la raíz, que es Yeshua, la roca, el cimiento del tabernáculo caído de David que está siendo edificado. Dice el verso 18, no te jactes contra las ramas. Está hablando específicamente aquí a los gentiles.
No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dependes de. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es aquí donde nace la falsa doctrina del reemplazo, la falsa enseñanza en el sentido de que los gentiles reemplazaron al pueblo natural de Israel, lo cual es absolutamente falso. Si es verdad que en las profecías de restauración estamos incluidos, aquellos que no éramos pueblo, lo cierto es que todas las profecías por las que Dios promete restauración fueron dadas a Israel originalmente, lo que supone que los israelitas no pueden ser sustituidos por un olivo silvestre. Jamás. Así es que el llamado a no jactarse que está haciendo Pablo es para los gentiles, que están teniendo esta gran bendición de ser injertados a la nación del pacto. Dice el verso 20, continuamos en Romanos 11, verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, hablando de las hojas naturales, de las ramas naturales, de los israelitas a los que fueron dados la ley, los pactos, el culto, etc. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Por supuesto que el hecho de que Israel haya pecado por haber desobedecido al Señor y haber ido en pos de caminos que Él no les dio, trajo como consecuencia que Dios escondiera su rostro de ellos, pero solo fue por un tiempo breve en el tiempo del Señor. Dice Oseas 8, versículo 7, porque sembraron viento y torbellino cegaron, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, hablando de la idolatría. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. De manera que Pablo explica que por causa de la incredulidad de aquellas ramas, el gentil está en pie por la fe. Sí, algo sobrenatural, por supuesto, que fue un regalo de Dios. Al mismo tiempo que Pablo está advirtiendo al gentil que tenga cuidado de la actitud con la que se conduce, porque lejos de ensoberbecerse, debe temer. Y a continuación explica la razón. Dice el verso 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Wow. Tiene toda la lógica, por supuesto. Porque si hemos aprendido que Dios no hace acepción de personas como lo enseñó el apóstol Pedro, Dios le enseñó a Pedro, está en la visión que él tuvo, en donde vio aquello manto descender con animales inmundos, y que hasta el momento en que Pedro llegó a la casa de Cornelio, hasta entonces entendió que el Señor no le estaba hablando de animales, sino de personas que él ya había limpiado y preparado para recibir el Evangelio. Y en ese momento él mismo expresó, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Por supuesto que Dios aplicaría el mismo principio en las ramas naturales. Claro. Y el hecho de que Dios no perdonara a aquellos que caigan en un momento dado en el mismo error en que cayeron las ramas naturales, pues es una advertencia muy dura para los gentiles, para aquellos, todos aquellos que están dejando de ser gentiles y que vienen a la fe del Señor. Es una advertencia muy dura porque nos obliga a considerar si en verdad no estamos cometiendo ya los mismos errores que cometieron las ramas naturales, al haber seguido ¿qué? Caminos y leyes y doctrinas que no fueron establecidas por el Señor. Pues esa fue la razón por la cual esas ramas fueron desgajadas. Como en muchos de los casos en que hay personas que ni siquiera son conscientes hoy en día que ya están en ese error por seguir tradiciones de hombres fascinados. Pero bueno,
Pablo está advirtiendo, de manera que nadie puede decir que no tuvo esta advertencia. Dice el versículo 22 de Romanos 11, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, aquí hay una condición, si es que permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí está confirmando el apóstol Pablo que si tú caes en el mismo error que cayeron los israelitas, las ramas naturales, también serás cortado. Una vez más, Pablo está hablando en su disertación que se basa en la ley de Moisés para exponer los dos caminos, la bondad de Dios como la vida en el Espíritu y la severidad que tiene que ver precisamente con el castigo que ha sufrido Israel por causa de su incredulidad. Dice Deuteronomio capítulo 30 a partir del verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy de cierto, pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Así es que ese es el temor que deberíamos tener, ¿sí? Un temor reverente a fin de no pecar contra Dios y lo que deberíamos hacer es trabajar en nuestra verdadera fidelidad, en hechos tangibles, no en simples palabras. Es muy fácil decir que somos fieles al Señor, que somos de Jesucristo, que somos de Yeshua. Eso cualquiera lo dice. Pero ¿cómo vives? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿Qué camino estás siguiendo? ¿En qué se está basando tu fe? ¿En la palabra fiel de Dios o en la tradición de los hombres? Porque la bondad de Dios permanecerá solo en aquellos que permanezcan en esa bondad. Si tú te sales de esa esfera de protección que ha sido provista por la bondad de Dios, no es el Señor el que te está excluyendo, eres tú mismo. Dice el verso 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, es decir, por cuanto que Pablo está hablando también de las ramas naturales, de su pueblo, de los de su sangre, fíjate lo que dice. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. En el momento en que ellos cambien, en el momento en que ellos se vuelvan al Señor a través del Hijo. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esto desvanece totalmente la supuesta teoría del reemplazo. Porque efectivamente en esa expresión de Pablo se deja en claro que Dios, en su infinito poder y misericordia, volverá a injertar al buen olivo, a las ramas que en un momento fueron desgajadas. Verso 24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Por supuesto, de forma natural. De forma natural, ¿qué es lo que sucede? El injerto solo es posible, esta técnica que se utiliza en el campo del injerto solo es posible entre especies estrechamente relacionadas.
porque de otra manera los tejidos resultan incompatibles y la conexión vascular, de la que ya hablamos, necesaria para la supervivencia de esta variedad, no se lleva a cabo, no se cumple. Aquella hoja, aquella rama que pudo haber sido injertada muere. ¿Por qué? Simplemente porque son incompatibles. Tiene que ser de la familia, tiene que ser de vasos compatibles. Si estamos hablando de un aspecto espiritual, ¿qué es lo que tiene que ser compatible con las ramas, con el olivo original, que es Yeshua? Tu fe. Tú no puedes hablar de que tu fe es compatible con la fe de Jesucristo si tu fe está siendo edificada en base a enseñanzas ajenas a las de Él. Esa no es la fe de Él. Entonces, tú mismo te estás impidiendo ser injertado. Esa es la razón por la que Pablo, citando esta analogía del olivo natural y el silvestre, refiere que lo que Dios hizo con los gentiles en realidad es algo contra la naturaleza misma. Porque simplemente no había compatibilidad en el espíritu, sí, en el espíritu de todos estos que están siendo injertados, que estamos siendo injertados. Pero aunque fue contra naturaleza, fue sobrenatural. Y si esto hizo Dios con los gentiles, que han dejado de ser gentiles por causa de esta rica savia que proporciona Yeshua, con muchísima más justificación, serán justificados y vueltos a injertar las ramas naturales a su propio olivo. Por ello Pablo, preocupado por las actitudes que ya estaban gestándose entre los gentiles, que estaban viniendo a la fe del Mesías, les hace esta recomendación que dice, que vemos en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Este endurecimiento, por supuesto, que fue generado por el Señor también. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es una clara referencia a lo que el Señor hizo, es decir, a los que conoció y también predestinó. La plenitud de los gentiles se encuentra integrada en estos que el Señor predestinó, por cuanto que han aceptado este llamado para tener vidas conforme a la imagen del Hijo. Recordemos esto, dice Romanos 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es de que aquí están incluidos, está incluida en todo este paquete la plenitud de los gentiles. Por ello el endurecimiento, que es en parte, como lo describe Pablo, tuvo el propósito de la entrada de los gentiles. Pero no olvidemos que ese endurecimiento fue solo en parte y no de forma definitiva, como se piensa en ocasiones, por quienes dan por hecho que las ramas naturales han quedado olvidadas de la bondad de Dios. Pues porque Dios es fiel, el pueblo que ha sido endurecido, por Dios ha sido endurecido. En eso está el misterio y la sabiduría de Dios que rebasa la capacidad de la razón del hombre. Dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, claro, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo citó la profecía de Isaías que habla del regreso de Yeshua y que viene a los que se vuelven y se conviertan de corazón con todo el propósito de haber quitado el pecado de sus vidas. Dice Isaías capítulo 59, verso 20, y vendrá el Redentor a Sión,
a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Continuamos en el verso 28. Dice Pablo, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Está aquí explicando la razón de que no recibieron el Evangelio del Mesías. Es decir, en cuanto al mensaje de Yeshua, el Redentor, por cuanto no recibieron su mensaje, su Evangelio, son enemigos por causa de qué? Por causa de los gentiles. Ese fue el móvil. Dice, continúa en el verso 28, la segunda parte, dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, claro. Pero en relación a la elección que deriva de los padres, como una referencia a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en quien Dios depositó los pactos, por esa causa son amados de Dios. Y a continuación explica por qué. Dice el verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Unos y otros fuimos desobedientes para que unos y otros alcancemos la misericordia de Dios. Dice el verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y una vez más, en esta expresión maravillosa del apóstol Pablo, él se basa precisamente en la profecía de Isaías para hablar de la riqueza de la sabiduría de Dios. Dice Isaías capítulo 40, verso 13, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Dice Job capítulo 41, verso 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Impresionante, por supuesto. Es poderoso sobre todas las cosas el Señor. Y dice el verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La fidelidad de Dios para con su pueblo es para siempre, como la creación misma es testigo de su amor eterno para con Israel. El profeta Jeremías, confirmando esta gran verdad de su fidelidad, de la fidelidad de Dios, dijo lo siguiente: así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho el Señor. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Que nuestro Padre tenga misericordia de estas ramas, unas y otras, porque a final de cuentas su palabra se cumplirá. Amén.